Ondas de economía en ondas del meta. El Ministerio de Hacienda radicó el marco fiscal. El gasto público acumula 352 billones, en el 2026 serían 356 billones, más el 1,14%. Los ingresos tributarios suman 280 billones y esperan recaudar 301 billones en el 2026, más el 7,5%. La presentación, el día 13 de junio, expuso el escenario macroeconómico según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La perspectiva plantea un crecimiento esperado para el 2025 de 2,7% del PIB. Esperan ver crecer los sectores de la economía en el 2026 con el 3,9% y en el 2027 el 2%. En cuanto al desempleo, estaría entre un 9,9% y un 9,5% hacia el impulso de la demanda agregada, la inflación de 4,5% a 3,2%, la tasa de cambio a más de 4.265 pesos y el petróleo a $67 aproximadamente. El ministro destaca la dinámica de las exportaciones no tradicionales, el país como tercer destino turístico de América Latina, el impulso de las remesas y la confianza aún de la inversión extranjera. La Ley 819/2003 establece la erradicación del marco antes del día 15 de junio. La política fiscal comprende los gastos e ingresos del Estado. La Constitución menciona en el artículo 364, reglamentado por la Ley 358/97, el endeudamiento interno y externo no debe exceder la capacidad de pago. La Ley 1473 de 2011, el artículo 4, la regla fiscal estará materializada en dicho marco. Contempla no superar los límites de endeudamiento. Con lo anterior, la preparación del presupuesto general de la Nación, su respectivo debate y aprobación por el Congreso. El Ministerio afirma el 86% del gasto total de 2025 es de carácter inflexible, es decir, sin poderse modificar, el cual es destinado al Sistema General de Participaciones, los recursos a los departamentos y municipios y transferencias de seguridad social. El funcionamiento del Estado lo estiman aproximadamente con el 1,8%. Las erogaciones como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, principalmente el subsidio a la CPM, representa el 4,39%. En cuanto a gas y electricidad, según la Ley 142 de 1994, la tarifa subsidiada a los estratos 1, 2 y 3, la cual no alcanza a ser financiada con los aportes de los estratos 5, 6 y establecimientos comerciales. Por lo anterior, requiere el 1% de los gastos totales. El Ministerio propone en el documento la eliminación definitiva del subsidio implícito que entrega el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, garantiza la materialización de la senda de retorno al cumplimiento de las metas de la regla fiscal en 2028. Por lo anterior, el incremento del combustible a CPM. En este texto señala las presiones de gasto asociadas al registro fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles con 0,4 puntos porcentuales. El pago por concepto de deuda del fondo de 7,2 billones en el primer trimestre de 2025. El resto del año generará un déficit de 0,2% por la refinanciación de combustibles. En el 2026 estas transferencias serían de 0,04 puntos porcentuales. Las vigencias futuras, las inversiones públicas de largo plazo serían de 176 billones. El periodo comprendido según el documento de 2026 a 2053, de estas el 8,1% la destinación al sector transporte, el 4,2% sector defensa y policía, el 2,5% vivienda, ciudad y territorio, el 1,3% en tecnología de la información y las comunicaciones y el 3,8% en otros sectores. La regla fiscal supone un límite de lo faltante para el cumplimiento de los gastos y de esta manera, por no contar con lo suficiente, el Ministerio propone superar los montos hasta de 7,5% del PIB y según no debe exceder más del 5%. En términos coloquiales, sería un hueco mayor de endeudamiento y presión en cuanto al recaudo. Por lo anterior, propone una reforma tributaria y en términos políticos un pacto fiscal para alcanzar el recaudo esperado de 301 billones en el 2026. Las necesidades de financiamiento del gobierno nacional central por 171 billones, equivalente al 8,9% del PIB. De estos, 6,2 puntos porcentuales se destinarían a financiar el déficit. Para lograr el recaudo esperado, la propuesta de reforma tributaria al pacto fiscal consiste en la modificación de los impuestos al carbono, el hipoconsumo, impone IVA para los juegos de azar, plataformas e iglesias, con impuestos especiales a las actividades de carbón y petróleo. Otros impuestos, según el ministerio, para agravar la contaminación, pla- plaguicidas, el ruido, vapeadores, entre otros, y así estiman recaudar entre 19 billones y 25 billones. Todo lo anterior, el debate político en el Congreso y la aprobación con el Presupuesto General de la Nación 2026. La Ley 1473 de 2011 de inversión social en el artículo 5 expone no superar los límites de deuda. El parágrafo 2 menciona la cláusula de escape, la regla fiscal.
El desvío es temporal del incumplimiento de los límites de endeudamiento por eventos extraordinarios comprometedores con la estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles? La cláusula es activada por el Consejo Superior de Política Fiscal y previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Incumplir exige el retorno al cumplimiento de las obligaciones fiscales según la ley. Óscar No se Castañeda. van a afectar en los deciles inferiores. Muy buenas tardes, señor ministro y a todo su equipo. Los subsidios, discúlpeme un momento que se me fue acá. Los subsidios de gas, energía y combustibles, el gasto público en estas erogaciones, continuarlas, en la justificación de la reforma tributaria propuesta y la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. Igual yo no le entendí. Disculpe, pero es que tenemos muy mal retorno. No sé exactamente si es que ese micrófono está fallando mucho y no entendemos las preguntas. Disculpe, voy a repetirla nuevamente con claridad. Los subsidios de gas, energía y combustibles, el gasto público en estas erogaciones, continuarlas, en la justificación de la reforma tributaria propuesta y la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. No, es uno de los aspectos que han afectado la estabilidad fiscal del país, pero como se manejó en toda la presentación, es un conjunto de variables que están produciendo ese déficit fiscal y creemos que hay que hacer corrección sobre muchos aspectos. Entre otros, sería conveniente avanzar en la transición energética para reducir el costo fiscal de los subsidios de energía. El marco fiscal de mediano plazo, la radicación y presentación luego en las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes significa el debate político y democrático tanto de la regla fiscal y los presupuestos y el presupuesto general de la nación. El documento reseña el balance presupuestal, los gastos e ingresos estimados por el gobierno. La ley 819 de 2013, el artículo 5, el marco fiscal de mediano plazo de las entidades territoriales de los distritos y municipios, la alcaldía y gobernación deberá presentarle a la respectiva corporación, el consejo y asamblea los estimativos y balances financieros, los ingresos y gastos de las entidades territoriales según la descentralización administrativa y política. Y por carácter normativo, la erradicación los días hábiles hasta el 15 de junio. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta, la erradicación del marco fiscal por el Ministerio de Hacienda. Esto es Ondas del Meta desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien.